La salud cardiovascular, articular, hormonal y visual dependen en gran medida del aporte de ácidos grasos esenciales provenientes del omega 3. Obtener aceites de pescado con alta pureza y calidad depende de varios procesos. Que provenga de aguas profundas del mar, que cuente con procesos de destilación molecular, es decir, la purificación gota a gota del aceite de pescado, garantizando un aporte nutricional libre de contaminantes o metales pesados. Que aporte una cantidad apropiada de EPA y DHA. Omega 3 de Solaray, una fuente segura y confiable de ácidos grasos omega 3. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Les contaré las razones para estar conectados hoy, donde revisaremos el tema ácidos grasos y la importancia para la salud general, lo vital que son para el organismo. Y vamos a revisar las diferentes fuentes y suplementos donde podemos obtenerlos. Aclararemos las dudas que surjan después de compartir los diferentes conocimientos e información. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro virtual. Me presento, mi nombre es Mariluz Díaz, soy coordinadora de entrenamiento para los visitadores médicos y en nombre de Laboratorios Magna le damos la bienvenida a este encuentro sincrónico, donde tendremos la compañía del doctor José Luis Guevara. El doctor Guevara tiene una amplia experiencia como docente universitario, es especialista en medicina biomolecular con formación en medicina biológica, énfasis en homotoxicología, medicina bioreguladora de sistemas y homeopatía. Es magíster en ciencias básicas biomédicas y tiene énfasis en inmunología. Ejerce como docente universitario desde hace más de 15 años y ha tenido una gran experiencia personal que le ha permitido integrar la nutrición y cambios en su estilo de vida, que hoy ha convertido en una motivación y propósito para enseñar a otros sobre la importancia de integrar la nutrición a la práctica médica. Por eso consideramos que el doctor es la persona ideal para tratar este tema, los ácidos grasos vitales para la salud humana, enfoque desde la alimentación y desde los nutracéuticos. Desde ya los invitamos a que cualquier pregunta que surja la puedan escribir en el chat para que el doctor al final pueda, pueda dar la respuesta a cada una de estas preguntas. De antemano, muchas gracias por acompañarnos y sin más, doctor, bienvenido. Para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente en Magna, su casa. Muy buenas noches. Saludos Buenas. cordiales, un gran abrazo para ti, Mariluz, y para todos. Para mí es de gozo infinito estar nuevamente aquí, virtual, pero realmente cercanos aquí de corazón, conectados en la mente, para disfrutar este tema del día de hoy que es, creo yo, bien relevante para la vida de nosotros, los seres humanos, aparte de la parte médica. Y bueno, vinimos fue a compartir, ¿no? Entonces le doy las gracias a todos los que ya van llegando. Creo que tenemos ya poco más de 36 participantes. Entonces vamos a compartir. Vamos a hacer una dinámica bien interesante hacia el final con las preguntas que podamos, que queden para la vida práctica, para la enseñanza propia y de los pacientes. Y listo. Entonces voy a compartir enseguida.
A eso vinimos y que sea de su agrado. Vamos probando, por favor, y me Sí, doctor. confirmas que esté ok. Ya, Estamos, ya está empezando a verse su pantalla, doctor. Quedo voy a aquí súper pendiente compartir. de lo que necesite. De acuerdo. Confírmame ahorita que ya voy a amplificar y que quedemos ok. En caso de algún inconveniente, me hace señitas o Claro puedes que sí, doctor. interrumpir sin ningún Yo le problema. voy contando. Está amplificado. ¿Listo? Ahí ya está, sí, ahí está perfecto, doctor. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, para mí, antes de todo, así como decía Mariluz, voy a comenzar como la experiencia práctica, como cuando todos hemos comido grasitas, ¿ok? Todos, la grasa es vital y es sabrosa, como decían en la costa. Y mi historia en la nutrición se divide de los 30 años hacia acá y de los 30 hacia atrás, donde realmente creo que consumí todo tipo de grasas saturadas y poliinsaturadas, monoinsaturadas. En ese momento no me imaginaba el cambio que tenía que hacer por muchos problemas de salud, pero entre esos procesos eran muchos de los derivados del cerdo y de gran cantidad de alimentos que no me iban bien a mi sistema biológico integrado. Entonces, realmente, eh, hoy en día tengo 46 años y llevo 16 años con un cambio alimentario de fondo, en el cual me alimento de lo que me conviene y no voy a decir que no me gusta un fritico, claro que me gusta. Y como decía un gran maestro, no tanto es lo que te comes, sino cómo te lo comes. Y realmente no podemos vivir sin grasas. Eso es lo primero que quiero decir. La grasa es parte de nuestro sistema, nos mantiene con muchos procesos, entre ellos la grasita corporal, como dice la gente, le da el calor humano. Por eso hablamos de calorías en algún momento. Entonces, los ácidos grasos, que vamos a hablar más del tema lípidos, vamos a incluir los ácidos grasos dentro de los lípidos, porque a veces se pueden confundir y vamos a hacer un recorderis para todos los médicos, terapeutas, nutricionistas que tenemos aquí, de realmente estos macronutrientes que hacen parte junto con los carbohidratos y las proteínas, en conjunto, como lo vamos a sincronizar con los micronutrientes, son fundamentales, son vitales, son necesarios y nos gustan. Entonces, vamos a hablar en el contenido de podemos vivir sin grasas. Comencemos con esta reflexión. Vamos a hablar por qué son vitales los lípidos para la salud humana. Recordemos, lo vamos a recordar de un poquito de la química, bioquímica, un poquito de la inmunología, algo de genética y nutrición. Nutrición biológica, que es lo que les voy a contar más adelante de la experiencia que viví a los 30 años cuando hice mi cambio conciencial nutricional, porque es a conciencia. ¿Por qué son vitales entonces? ¿Cuáles son los lípidos y los ácidos grasos de origen animal y vegetal? Efectos benéficos y perjudiciales, problemática actual y consumo consciente, y al final unas estrategias alimentarias y soporte nutracéutico entre muchas de las moléculas que hay y de algunas de las moléculas magnas que son maravillosas y ya me las tomo, aquí las tengo y ahorita las voy a compartir con algunos ejemplos vivenciales y desde la parte científica con muchos estudios de soporte de base que hay. Entonces, miremos lo siguiente. Los lípidos. Los lípidos representan un grupo extremadamente heterogéneo de moléculas orgánicas. Presentan como una de las principales características en común la insolubilidad en compuestos como el agua. Entonces, como el agua y el aceite, como dice la gente coloquialmente. Los lípidos son compuestos que están estigmatizados. Eso es claro. Y la estigmatización por el que lo asociamos con acumulación en el peso corporal, con el desarrollo de dislipidemia, e inclusive lo asociamos a tejido adiposo, ¿no? Y totalmente, como vamos a ver ahorita, ácidos grasos no solo, sino los carbohidratos y la conversión por triglicéridos, perdón, en el hígado graso y una gran cantidad de fenómenos que le han echado la culpa, entre comillas, a las grasas y realmente tenemos que estar pendientes de los carbohidratos refinados y una gran cantidad de procesos de azúcares que estamos viviendo en la actualidad.
Ni todos los lípidos participan en la acumulación de grasa, ni todos los lípidos están asociados con el desarrollo de dislipidemias. Podemos tener fenotipos en genética, hablando de personas con tendencia dislipidémica heredofamiliar, pero podemos tener pacientes, la persona que no tiene tendencia heredofamiliar marcada, pero que es un gran comedor de lípidos y de carbohidratos. Y esa conjugación vamos a ver en el hoy, lo que está pasando con la gran pandemia cardioendocrino-metabólica global, que esa hay que tenerle muy en cuenta lo que va a acontecer aquí hasta el 2030. Lípidos como las esfingomielinas, recordemos esas palabras cuando estábamos en clase, las gangliósidos, la fosfatidilcerina, entre muchos participan en procesos claves esenciales para el funcionamiento del cuerpo en órganos y sistemas vitales. Le destaco vitales porque la vitalidad tendrá que ver con los lípidos, muy probablemente que sí. Y vamos a ver un fenómeno que se llama lipotoxicidad, que nos consume la vitalidad. Ahí vamos a prestar atención. Entonces, lugares, cerebro, sistema inmunológico, tracto gastrointestinal. Entonces vamos a ver al cierre una imagen donde integramos sistema cerebral, como lo habíamos hablado un poco en la charla pasada, del eje neurocardiointestinal, el sistema inmune como un gran conector, pero en el eje gastrointestinal, de acuerdo a lo que las grasas, lípidos que comemos, a veces no tanto el tipo de grasa, sino cómo los metabolizamos. De hecho, no es el tema de hoy, pero hay metabolizadores rápidos, intermedios, lentos y una cantidad de procesos. Entonces, ahí viene la particularidad cuando hacemos un análisis de un paciente y cuando hacemos análisis del balance alimentario particular, personalizado, que podríamos determinar para esa persona. Recuerden, esta hermosa diapositiva es para que nos vayamos al apasionante mundo de las moléculas que me encanta y de la membrana. Todos estudiamos la bicapa lipídica, las membranas, la conexión intracelular, extracelular y el conector, el enlace. De hecho, Bruce Lipton en la biología de las creencias habla que el cerebro es la membrana y ahí hay una cantidad de glicoproteínas, glicolípidos, hay una gran cantidad de procesos que vemos como el medio intracelular, las proteínas periféricas, entonces cuando hay integrales que conectan los dos medios, y esa bicapa lipídica, vean aquí la molécula de colesterol, recuérdenla. Entonces ahí vamos a ir partiendo de ese punto del colesterol para entender por qué desde mucho un tiempo atrás empezaron a hacerle la guerra al colesterol. Cero colesterol. Con todo respeto, creo que cero colesterol nos morimos rápido. Se nos va todo el sistema y entonces tengamos en cuenta por qué. Si esto es de origen animal, somos animales mamíferos, Homo sapiens, tenemos que analizar que este proceso del colesterol es necesario, fundamental. Lo que vamos a ver ahorita en la química es el tipo de molécula que tenga estabilidad o no. Entonces, la bicapa lipídica, ténganlo presente, tengan presente las membranas, que es lo que va a ser fundamental. Entonces, en los lípidos, para definirlos, recuerden, tenemos los lípidos como un conjunto de biomoléculas, macromoléculas, hacen parte de los macronutrientes, cuya característica distintiva es la insolubilidad en agua, la solubilidad en solventes orgánicos como benceno, cloroformo, hexano, entre otros. Y son llamados también grasas en su estado sólido y aceites cuando se encuentran líquidos a temperatura ambiente. Sin embargo, con frecuencia se usa el término grasa para referirse en general a los lípidos. Entonces vamos a revisar un poco la clasificación hasta donde nos alcance para que las recordemos y podamos diferenciar lípidos de grasas, y las grasas, aceites y aceites eh, específicamente hacen parte de un grupo específico. Tenemos 4 puntos clave para recordar en lo muy sencillo: reserva energética, función estructural, funciones endocrinas, termorregulación. En reserva energética, a base de triglicéridos, triacilglicerol, son las formas de almacenar energía más importante y la mayoría de los organismos. Tengan pendiente almacenar, acuérdense la glucogenogénesis y acuérdense hígado. Tengan presente hígado. Función estructural, fosfolípidos y colesterol, arquitectos de la membrana plasmática. Ojo, la membrana acabamos de pasarla. Tercero, eje neuroendocrino, es donde vamos a enlazar con otras de las moléculas de micronutrientes. Muchos esteroides actúan como hormonas mensajeros del organismo. ¿Por qué vamos a conectar esto con el eje neuroendocrino?
Y termorregulación, definitivamente la protección del frío. Y los triglicéridos del tejido adiposo blanco actúan como aislante y los del tejido adiposo marrón o amarillo como combustible de la bomba de calor, perdón. Entonces tenemos grasa parda, grasa amarilla y tenemos el metabolismo no es igual entre todos los individuos. Entonces, repasemos estos ácidos grasos. Vamos a tener los ácidos grasos saturados e insaturados, que es un gran bloque que vamos a irlo teniendo en cuenta. Más que estigmatizarlos es aclararlos y saber que tenemos de todo, pero vamos a equilibrarlo, balancearlo. Entonces, en los saturados tenemos de origen animal, vegetal, y en los insaturados vamos a tener ácidos grasos de estructura cis y estructura trans. En los saturados, recordemos en los animales la mantequilla, el tocino, la carne, productos lácteos, nos va a dar apetito aquí, aceites de coco y palma y alimentos procesados. Entonces, ojo, porque podemos tener tanto grasas saturadas de origen animal y vegetal que podrían en exceso ser nocivas. Pero ahorita vamos a hablar un poquito del aceite de coco y algunos de los nutrientes que han sido estigmatizados y que quien en el trópico no se va a comer de pronto un agua de coco y una carnecita del coco. Entonces puede ser muy interesante cómo se lo coma uno. En los insaturados tenemos los cis, los trans. Aquí está el punto de los cis, va con la estructura que ya se la voy a mostrar y tenemos poliinsaturados y monoinsaturados. Así a grosso modo ya sabemos que fomentando este consumo, donde va a haber un equilibrio de los poliinsaturados omega 3 y omega 9 que corresponden a los vegetales, el ácido linoleico y los omega 6, el ácido linoleico, estos dos van a ser gran parte de los poliinsaturados y los monoinsaturados los omega 9. Con eso vamos a tener aquí frutos secos, aceite de lino, soja, canola y nuez en los vegetales omega 3 y animales, los EPA y DHA, el pescado, marisco, aceite de pescado, donde vamos a hacer el énfasis hoy en estas dos moléculas que les voy a mostrar, que son el flaxseed oil y el omega 3 con vitamina E, donde vamos a tener en la suplementación, pero en los alimentos vamos a sinergizarlos. Los omega 6 que también han sido estigmatizados, podemos tenerlos en el aceite de maíz, en la soja, el girasol, el cacahuete, pero ojo con los aceites refinados que lo vamos a ver en la reflexión. Y el omega 9 con los vegetales, aceitunas deliciosas, aceite de oliva, aguacate, que hay que fomentar, frutos secos. Y miren que aquí hay ternera, cordero y productos lácteos que sabiéndolos ingerir y de acuerdo al metabolismo del individuo, las particularidades, las alergias y mucho de esa cosmovisión personalizada, podemos usarlo de manera adecuada. Quiero que vean esta reflexión y recuerden, grasita, cerebro, ya saben cómo es el cerebro. Miren cómo se va a beneficiar el cerebro de huevo, ojalá si fuera criollo mejor, con su complejo B que lo vamos a suplementar también. Leguminosas, donde tenemos un buen aporte, cacahuate, ¿ok? Verduras, donde tenemos ahí buen aporte, cereales fortificados, la leche con algunas condiciones en algunas personas, las carnes magras, dependiendo de la particularidad, frutos rojos y pescados grasos, que tienen un gran aporte. Recuerden entonces aquí la conexión, vamos empezando a conectar aquí enseguida el metabolismo, las mucosas, miren el epitelio de las mucosas y una microbiota sana, porque con los ácidos grasos de cadena corta y van a favorecer una buena expresión de las moléculas, estabilidad en las membranas, modulación de la inflamación, entre muchos otros beneficios para que el eje neurocardio intestinal esté a favor y por qué no pensar que una buena ingesta de alimentos de grasas favorables, ácidos grasos favorables, me puede, además de mantener un microbioma sano, modularme las respuestas psicoemocionales que van con esta vía del triptófano, la serotonina, del ánimo, de la alegría. Entonces, ahí vamos con la alimentación. Recordemos desde el punto de vista inmunológico y metabolismo lipídico. Ojo, aquí conectemos intestino, hígado y el sistema macrófago. ¿Por qué digo sistema? Porque está por todo el sistema inmune, es un sistema de comunicación y enlace donde fosfolípidos, colesterol libre, ésteres de colesterol y triglicéridos van a tener unas cadenas, unas vías de señalización molecular que si están bien equilibradas, vamos a tener un transporte y contratransporte de moléculas, vamos a tener un perfil de expresión de citoquinas más
antiinflamatorias para que en la dieta el gran problema que tenemos es que tenemos sobreexpresión hacia ácido araquidónico y miren lo que pasa, nos vamos a mediadores proinflamatorios a nivel del neutrófilo, o sea, tejido inmune, a nivel de células endoteliales, a nivel de plaquetas, etcétera. Y por esta parte, mediadores débilmente inflamatorios en neutrófilos, células endoteliales, en tromboxanos y prostaglandinas. Y imagínense lo que pasó, ahorita vamos a hacer la reflexión de en la pospandemia, lo que pasó con el aumento del sedentarismo, la ingesta de grasa y un terreno inflamatorio. Presentamos, por eso podemos conectarlo con la tormenta de citoquinas y todo, porque se presentó una persona con muchas personas con terreno proinflamatorio alimentario, fue el sustrato para las complicaciones que se presentaron, pienso respetuosamente. Entonces, otro punto importante, los lípidos en la gestación. Prestenle atención a esto porque es importantísimo y determinante para el resto de la vida puede ser. Tiene lugar grandes cambios metabolismo proteico y ojo, en el tercer trimestre los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos se ven sustancialmente incrementados, volviéndose normales tras el parto dependiendo si la persona tuvo un buen balance alimentario de los lípidos. Recordemos que al inicio tenemos una fase catabólica y al final una anabólica. Entonces uno debería ajustar la alimentación del primero, segundo y tercer trimestre y es lo que hay que hacer como debe ser. No decirle a la embarazada que ese paradigma de que puede comerlo de todo o comer triple o doble o triple si tiene gemelos y no es así porque podemos sobrecargar. Aquí en el proceso catabólico se aumentan los triglicéridos en el hígado y disminución de los circulantes. Entonces, si entramos en una alimentación desbalanceada, va a haber problemas al inicio. Y si hay problemas al inicio, el resto va a tener complicaciones. Y hemos visto muchas gestantes con el perfil lipídico totalmente alterado, aunque a veces, si lo entendemos, puede tener una leve elevación que de pronto puede ser casi fisiológica. Entonces empieza a aumentarse los depósitos en la mitad y el adipocito tiene un cambio metabólico. Vamos a hablar ahorita adelante de adipocito para que entendamos. El metabolismo adiposo es fundamental y es un gran órgano, el tejido adiposo. Y finalmente, en este periodo anabólico, con la lipasa sensitiva a hormonas y la placenta, tenerlo en cuenta integrando con la tendencia a preeclampsia, la tendencia a hígado graso, las tendencias de diabetes gestacional y si hay un terreno cardioendocrino metabólico en la paciente, en la gestante, ojo porque hay que manejar muy bien los lípidos. Entonces, una reflexión sobre los lípidos hoy. El consumo excesivo de lípidos, fuente de grasa, acompañado de estilo de vida sedentario, afecta el peso corporal y afecta la salud. La ingesta de grasa total se relaciona con un índice mayor de masa corporal, perfil lipídico, que invitamos a reducción del consumo, disminuye el peso, el colesterol y el LDL, que no es que sea malo, sino que tiene un contratransporte con el HDL, pero hay que quitar el estigma porque necesitamos de todas las moléculas lipoproteínas, para eso están, pero en niveles normales estamos bien. ¿Son factores de riesgo para cardiovascular? Sí, pero gran cantidad de los ácidos, sobre todo trans, los saturados. Más saturados se saturan las arterias, no se nos olvida. Trans se trasloca todo el endotelio y tiene que producirse un daño endotelial lento. Recuerden la inflamación crónica silenciosa. Y eso es factor de riesgo además para un entorno de cáncer. En disfunción lipídica o lipotoxicidad que vamos a hablar, se estamos generando en conjunto con el azúcar en exceso un terreno favorable para el cáncer, teniendo en cuenta la medicina biológica del terreno. La reducción del consumo de grasa saturada puede presentar un efecto protector para eventos cardiovasculares y además la disminución del consumo de ácidos grasos saturados y el aumento de ácidos monoinsaturados, poliinsaturados, podría llevarnos el LDL a un rango normal. Medidas preventivas. La normativa regulatoria dice que si el contenido de nutrientes de alimentos debe ser priorizado en las medidas eficaces, en la parte de salud pública, para proteger la salud del consumidor y en varios países hay unas regulaciones, ya las hay, las voy a mostrar rápidamente, pero se cumplen, en la práctica es complejo y lo sabemos, sobre todo cuando no hacemos mercado pensando en los lípidos, si no revisamos las etiquetas, no entendemos el balance saturados, insaturados, etc. Además, hay muchas acciones de salud pública en muchos países
en la parte educativa para lograr el consumo de alimentos más sanos. Le dejo esta frase: consumo o uso sano es diferente a mal uso y abuso del consumo de lípidos. Miren esto en las políticas que se han hecho a nivel de 2020 a 2025 de la OPS, limitar el porcentaje de ácidos grasos trans en grasas totales de los alimentos, ¿ok? Y prohibición de aceites parcialmente hidrogenados, fuente principal de todos estos tipos de ácidos grasos nocivos. Mírenlo aquí en Estados Unidos, Canadá son pioneros y aquí está Colombia, pero lo cumplimos. Vamos a mirar ahí. Este se los dejo en la presentación para que lo vean. El país que más tiene cuidado de estas moléculas para expenderlas y control de la población es Dinamarca. Y mire por dónde está Colombia, que en el 2011, sobre esta resolución, se explicaron que el contenido de ácidos grasos, aceites vegetales, margarinas que se venden deberían ser limitados. Pero ahí ve que ver con tantas ofertas que nos ponen, a veces no tenemos en cuenta el escoger las grasas favorables. Y hay muchos más. La Unión Europea, miren la reglamentación, sin grasas saturadas, sin, y bajo en grasas saturadas durante unos tiempos. Entonces, se los dejo ahí para que lo revisen en contexto y miren Colombia donde está la del 2011, pero realmente pienso que ha aumentado más el consumo de grasas saturadas. Bien, las grasas entonces son necesarias. ¿Para qué? Contribuyen a la reserva energética más importante, 9 kilocalorías por gramo, para que recordemos. Transportan vitaminas liposolubles. Se encuentran en gran variedad de los alimentos, ¿ok? Y preparaciones. Además, desarrollan funciones fisiológicas, inmunológicas, estructurales. Los ácidos grasos saturados son de síntesis endógena. Miren que es importante el metabolismo endógeno. Vamos a nivelar lo endógeno y lo exógeno y eso nos puede ayudar muchísimo a entender al paciente en la parte de alimentación y de suplementación. Para algunas funciones, mientras los ácidos grasos trans casi se la ingesta de alimentos hidrogenados, ojo, esto es pH ácido, y no tienen beneficios conocidos para la salud. Recordemos lo que hablamos previamente: si estamos más inflamados, más ácidos y más oxidados, vamos a tener un metabolismo que está desfavorable desde el punto de vista global y en parte las grasas. Ahí hacemos una reflexión: ¿qué grasa le quisiéramos poner a nuestro vehículo? ¿Una grasa buena o un aceitico quemado? Se ha encontrado una relación positiva entre la ingesta de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans con el aumento del colesterol total LDL, que a su vez aumenta el riesgo de coronarias y cáncer, y ya lo sabemos, las comorbilidades. Muy bien. Algunos datos. En la problemática: Colombia del 2005 al 2011, enfermedades circulatorias, principal causa de muerte, neoplasias, y van subiendo. Enfermedad isquémica, 48 a 16%, muerte circulatoria, hipertensiva subiendo y cerebro cardiovascular. Consumo de alimentos ricos en ácidos grasas trans y saturadas es creciente y no, a pesar de las políticas de salud pública, es un hecho que no se ha podido controlar. Y después de la pandemia pienso que aumentó también. Según la encuesta nacional, en hasta el 2010, o sea, 10 años atrás, estaba la población consumiendo alimentos fritos en gran cantidad y nos siguen gustando. Consumido embutidos, que hubo gran cantidad de procesos con la OMS. El proceso de paquetes y el 50% de comida rápida, y se incrementan. Imagínense lo que está pasando a hoy. Como lo reportan diversos estudios, los efectos de la salud se pueden presentar por ese consumo y se relaciona con efecto cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto, alteración del perfil lipídico, mayor riesgo de mortalidad prematura, nos acelera el consumo, y unido a otras acciones de tipo educativo, salud pública, esto industrializado hay que regularlo. Entonces, teniendo en cuenta el asunto es el consumo. La industria alimentaria realmente tiene una responsabilidad grande en los productos libres de ácidos grasos trans y bajos, pero también no solo la industria, nosotros de la salud, la persona tiene una responsabilidad conciencial para escoger los alimentos que le convienen. Este datico: ansiedad durante la pandemia ha influenciado hábitos alimentarios. Estamos comiendo por emoción. Miren eso. Y hicieron esta investigación hacia el 2021, presentan resultados de investigación: impacto de la alimentación frente al COVID, cómo la inmunidad y la ansiedad durante el confinamiento, ¿qué pasó? Reacción emocional, física de la ansiedad,
sentimos amenazados, peligro, y empezamos a escoger alimentos, pero no escogemos unos batidos detox, unos ácidos grasos poliinsaturados, unas semillas para quitar la ansiedad, sino exceso de grasas saturadas, azúcares, etcétera. Así que durante la pandemia, ¿qué encontraron? En este Instituto del Comportamiento Alimentario, Nutrición, se dieron a la tarea de conocer si dicha condición emocional influyó a los hábitos alimentarios. Determinante que sí lo influyó. Así que la reflexión va hacia comer por emoción o no. Recordemos rápidamente, por en aras del tiempo, para llegar a la parte siguiente. Aquí aparece la vitamina D3 que la vamos a mencionar ahorita. Y recuerden los lípidos, saponificables, insaponificables. Por aquí están los ácidos grasos a los que nos estamos dedicando hoy, pero tengan en cuenta que tenemos los simples complejos y aquí están los aceites y grasas, ¿ok? Los gliceridolípidos, esfingolípidos, importantísimo para cerebro, ¿ok? Con esfingolmielina, cerebrócidos, ganglócidos. Y por acá están los insaponificables, que van a ser importantes en la suplementación de los alimentos y la parte hormonal y esteroidea. Y ojo con el estrés y el cortisol. De las vitaminas, donde vamos a hablar de la ADEK, EK, los hormonas esteroideas importantes. Ojo con los ácidos biliares cuando hay congestión hepática y biliar. Y el exceso de eicosanoides, no que los quitemos, los necesitamos, pero el exceso de eicosanoides nos van a llevar a consecuencias inflamatorias determinantes. Entonces, recordemos, saponificables tienen la categoría de lípidos que poseen menos un ácido graso dentro de su estructura y debido a esta propiedad pueden formar jabones cuando este ácido graso está en contacto con el calcio del medio circundante, perdón, y es decir, son saponificables. Pensemos en esto, los ácidos grasos, los lípidos simples que vimos ahorita y los complejos, pensémoslos como ese jabón, ¿ok? Pero si tenemos una buena estructura de ácidos que sean insaturados, donde tengan buena estabilidad molecular, van a tener fluidez. Entre más rígidos estén, no van a fluir. Entonces vamos a tener en cuenta la estructura de saponificables y no saponificables. La longitud va a ser importante, la estabilidad de la membrana, si es cis o trans. Entonces, miren que la cosmovisión del lípido va más allá y hay que entender que entre el lípido favorable va a tener un metabolismo más fácil. El lípido difícil, complejo, saturado, va a tener un metabolismo difícil. ¿Ok? Entre estos complejos están los gangliósidos y tenemos que ver mucho de el dato de la masa lipídica del cerebro, más del 10%. Es relevante. Por eso es importante hoy la alimentación sin grasa nos llevaría más a un sustrato para enfermedades neurodegenerativas. En las saponificables pertenecen a la categoría de aquellos lípidos que no poseen ácidos grasos dentro de su estructura debido a que la propiedad no pueden formar jabones, es decir, no son saponificables. Le pongo la molécula del colesterol, del cortisol. Imagínense lo que pasa cuando tenemos el hipercortisolismo, ¿ok? Cuando tenemos disfunción en las vitaminas A, D, E, K, cuando hay disfunción en los esteroides por el colesterol, que lo necesitamos como sustrato. Influencia importante colesterol, vitamina D, ácidos biliares, hormonas sexuales y hormonas metabólicas como el cortisol. O sea que sí necesitamos las moléculas, pero en buen nivel, porque si no, hay desacople y hay alteraciones totalmente en la distorsión del sistema biológico. En los eicosanoides, acuérdense que tenemos el ácido araquidónico, pero es que necesitamos la inflamación. Ya sabemos que la inflamación bien adecuada es moderada y es adecuada y es necesaria. Entonces estas moléculas, el problema es cuando tenemos el exceso de las moléculas, el exceso de ácido araquidónico y ahí estamos proinflamados con las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrieno y tomboxano, pero fuera de control. Vamos a ácidos grasos saturados. Aquí les puse intencionalmente el coco y el palmítico. Gran cantidad de los procesos que estamos llevando, porque estos ácidos saturados, hubo mucho tiempo los estigmas con el coco, pero realmente es una molécula que la tiene la naturaleza pensándolo así y que el aceite de coco tiene unas gran particularidades y hay muchos estudios inclusive con factores protectores para Alzheimer y otros estudios que lo veremos en su contexto en su momento. Y hacen parte de los triglicéridos, donde bajo peso molecular menos de 14 solo están presentes en la leche de coco y palma, mientras que de peso molecular menos de 18 se detectan en leguminosas. O sea que podemos consumir algunas grasas saturadas a buen nivel, pero que de pronto moderadas no nos van a hacer daño, sino dependiendo si tienes una distorsión metabólica. Insaturado, entonces ojo con transins,
gran cantidad. Si ustedes ven esta molécula, la veríamos como que sea más móvil, es más no rígida. Entonces, acuérdense, trans y asociamos con rigidez arterial. Cis asociamos con movimiento, fluidez. Lo que nos predominan los lípidos contienen 2 o 3 grupos al hilo con doble enlace aislado y con puentes de metileno. Eso lo podemos conectar con la epigenética. Tienen configurada opción cis y consideramos biológicamente activo. ¿Qué pienso yo epigenéticamente hablando? Que si la molécula es estable y tiene un buen perfil, va a tener una buena modulación a nivel epigenético y eso nos puede favorecer en el genoma muchas cosas. Los ácidos pueden clasificarse según el terminal metilo, omega 3, 6, 9. Los ácidos grasos insaturados también pueden tener la clasificación cis-trans y la mayoría de los ácidos insaturados de la dieta tienen cis. Sin embargo, carne, leche de rumiantes, bovinos, ovejas, tienen pequeñas cantidades de ácidos insaturados en forma de trans. O sea que si son lo más silvestre posible de estos animales y alimentos de pronto más silvestres, que es más difícil, no los industrializados que probablemente van más hacia lo trans, dependiendo, podemos tener particularidades. Un segundito, por favor. Excusen. Bien, ácidos grasos trans, miren la molécula cómo cambia. Un simple cambio en la estructura nos va a cambiar un comportamiento de la molécula. Entonces existe un aporte importante detrás en los alimentos hidrogenados e industrializados y en los aceites insaturados, que son los que se consumen en gran parte si no los tenemos conciencia de esa parte. Las principales fuentes, margarinas hidrogenadas, ojo, grasas comerciales para freír, productos horneados de altos en grasa, galletas con relleno de crema, donas que nos encantan, tortas altas en grasa, hamburguesas, papitas, entre muchas otras. Podemos hacer hamburguesas caseras, papitas más saludables se pueden. Podemos buscar galletas integrales en algún momento, pero saber que a veces muchas no son integrales. Nuestros ancestros freían con algún tipo de grasa, pero mejor es no quemar el alimento. Tenemos asado, cocido, al vapor, a la plancha y sudado. Ahí vamos a hablar ahorita un poco de nutrición. Tenemos entonces acá, en estas moléculas, ácido linoleico, ¿ok? Y tenemos los ácidos grasos esenciales. Entonces, es importante los linoleicos, el omega 6 y el omega 3 deben ser consumidos en la dieta porque el ser humano carece de enzimas necesarias para sintetizarlo y los suplementamos. Entonces, estos esenciales son necesarios en el crecimiento. Miren todas las funciones, desarrollo, mantener una buena salud, entre las funciones reguladores metabólicos, pulmonares, secretor, reproductor, funcionalidad de membranas, participación en transcripción genética, y este lo detallé, convertirse hacia EPA y DHA, unos a nivel cardiovascular y estos a nivel cerebral. O sea que tenemos una nutrición neurocardiovascular si tenemos un buen aporte de esta grasa. Les recuerdo las moléculas, yo las veo aquí entre más larguitas, más poliinsaturadas, más favorables, entre más corticas y más rígidas, más nocivas, aunque podemos consumir de todas, saber con moderación. Bueno, dejamos las grasas allí y pueden repasar sus capítulos de lípidos y vamos un poco a los adipocitos. Quiero que abran la mente y recuerden el tejido adipocítico, pero como un tejido metabólicamente activo. Miren lo que dice con los adipocitos y lo conectamos aquí cerebro y tejido periférico con el eje sistema nervioso y la circulación. Recordando moléculas como la leptina, adiponectina, bisfatina y citoquinas. Ojo con el proceso proinflamatorio desde los lípidos y vamos a hablar ahora de lipotoxicidad y el enlace con el eje insulina-glucagón. Entonces, los adipocitos se comportan como un tejido endocrino, téngalo presente, libera aproximadamente 17 péptidos en funciones fisiológicas, incluyen leptina, adiponectina, resistina, entre muchas. Y miren aquí, citoquinas proinflamatorias como factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, que se puede modular con diferentes moléculas de bioregulación cuando encontramos un perfil de inflamación crónica silenciosa, que vamos a hablar unos detalles ahorita. Esto hace que se complique sobre todo la obesidad y el síndrome metabólico. No lo vamos a ver en detalle, pero quiero que recuerden el metabolismo adipocítico. Es bien complejo, pero aquí aparece la mitocondria, el núcleo, el citosol y las membranas. Entonces, aquí aparece la insulina y miren la importancia de los ácidos grasos en la lipotoxicidad y las implicaciones metabólicas. No me voy a detener mucho, pero quiero que lo vean claramente, porque el hiperinsulinismo, el hipercortisol, catecolaminas y toda esta parte, y un desbalance de ácidos grasos malsanos o no favorables, nos puede llevar a lipotoxicidad, que
nos lleva a muchos procesos, pero quiero destacarle hepato, cardiomiocitos y célula pancreática. Si tenemos esteatosis, daño de fibra, disfunción de las células beta, miren cómo el metabolismo insulínico, alteración de insuficiencia cardiovascular y tendencia a fibrosis que puede llevarnos a un carcinoma, vamos a tener precaución porque la lipotoxicidad comienza por aquí por una esteatosis inicial, un hígado graso incipiente que a veces lo dejamos allí y le dejamos de manera permisiva seguir consumiendo los mismos alimentos al individuo. Tiene que cambiar. La cardiovascular que a veces va silenciosa y cuando ya tenemos la isquemia y el proceso de cirugía abierta o cateterismo, se ha perdido tiempo. Y mucha diabetes subclínica que no estamos diagnosticando. Miren lo complejo del esquema de los ácidos grasos unidos a la albúmina, porque a veces tenemos buenos ácidos, pero no buenos transportadores. Entonces, importante pensar no solo en la célula adipocítica, sino el transporte. Entonces, moléculas de transporte. Insulina, adipocitos, ácidos grasos conectados totalmente. La regulación hormonal de la síntesis de lípidos de depósito y degradación con una función de la insulina adecuada. Allí tenemos un balance clave para poder la ingesta, biorregularla bien, sincronizando el páncreas y el hígado, ¿cómo? Haciendo un buen balance de la bioquímica, glucogenogénesis, glucogenolisis, ¿ok? Glucólisis y todo el proceso que vimos en la bioquímica base. Entonces, la insulina es la hormona con función primordial en la regulación de la biosíntesis de lípidos de depósito y la movilización de los triacilglicerol almacenados en adipocitos. Entonces, movimiento de grasas y acumulación de grasas. O sea que no solo es que se acumula, sino la dinámica. El mecanismo de activación por insulina de la lipogénesis de adipocitos, miren el detalle. La insulina activa la síntesis de los triacilgliceroles en adipocitos mediante efecto rápido, regulación a corto plazo y otros que se necesitan periodos de tiempo más prolongados. Por eso, de pronto metabolizamos de una forma las grasas, pero ojo con los picos insulínicos. Los picos o las que llaman las tormentas de las excursiones postprandiales, perdón, y el exceso insulínico nos puede disparar la disfunción en el metabolismo lipídico. Regulación a corto plazo y a largo plazo. Un resumen, pero para que lo tengan allí. Importante el GLUT4 y la molécula de transporte de la glucosa. Quise destacarle ahí y aquí entra en detalle el hígado y el músculo, lo que está central y lo periférico. Entonces ahí hay procesos donde podemos conectar lo insulínico a través de la captación de glucosa con el tejido adiposo es fundamental para esa lipogénesis. A través de la fosfatidinosinol 3 quinasa, aquí son moléculas que van a ser vías de señalización fundamentales que comienzan aquí con el receptor de la insulina y si él no está trabajando bien, se distorsiona el resto. Y recuerden, el transporte, el GLUT4 va a ser clave en el incremento de la velocidad de entrada de la glucosa. Entonces, si el mecanismo se hace transporte y contratransporte equilibrado, balanceado, que lo ayuda mucho el ejercicio, el saber comer en los tiempos del ciclo circadiano, a controlar el peso, la insulina, el cortisol, no comer por estrés y otros detalles que le daré en otro momento. Pero la clave con el adipocito es que está coordinado con la gliceroneogénesis. Proporciona un sustrato intracelular del glicerol 3-fosfato para la esterificación de los ácidos grasos y formación de triacilglicerol. Así que ahí les pongo la conexión a corto plazo. Miren esto, la insulina estimula también las dos vías que proporcionan ácidos grasos para la formación de triacilglicerol en el adipocito y tenemos entonces la captación de ácido graso por triacilglicerol circulante, kilomicrones, VDL, mire que las necesitamos todas. Y la otra es la biosíntesis de novo que vamos a ver aquí adelante. La vía principal, entonces miren donde aparece la genética con los fenómenos epigenéticos integrándose en un balance energético según el metabolismo, que si se excede la capacidad de almacenamiento va a haber impacto tisular e impacto sistémico. En el tisular, procesos de ectopia grasa, miren, lipogénesis de novo, oxidación, inflamación, aterogénesis, hepatitis, nefropatía, hígado graso, se dañan los sistemas, insulinoresistencia, disfunción de apoptosis, terreno de cáncer, diabetes. Aquí es la génesis de la diabetes específicamente. Y mire cómo confluyen todas estas enfermedades cardioendocrino-metabólico. Y en el impacto sistémico, vean, el aumento en los ácidos grasos libres
secreción inadecuada de adipoquina, reclutamiento, activación de macrófagos, inflamación sistémica crónica silenciosa, entre otros. Entonces, conecten aquí con la genética. RNA mensajeros de lipoproteína lipasas con su actividad catalítica. Entonces, yo tengo que hacer un buen balance anabólico y catabólico. Según las necesidades, los ácidos grasos, dependiendo de los que escojas, van a tener una conversión. Ahí es la clave para cuando se bioacumulan o se están libres. Necesitamos tener un balance. La insulina entra aquí como un factor de translocación desde las vesículas. Esto es intracelular. Entonces hay que tener en cuenta lo que está pasando intra y extracelular y la captación de ácidos grasos por las células. Así que ahí tenemos un punto determinante. Y la segunda vía es la formación de novo. Entonces ahí tendremos. Entonces quédense con esa imagen, conéctenla allí y ténganlo en cuenta. Porque miren que el macrófago, interleuquina 6, estado proinflamatorio y lipólisis, y desde la lipotoxicidad, miren cómo aparece el hígado. Tratemos el hígado graso con tiempo y rebalanceemos la glucogenogénesis y el metabolismo lipídico. Esa imagen, ténganla presente, que es bien bonita. Todas las moléculas implicadas no la vamos a ver, pero el adipocito como tejido endocrino, miren lo que bonito. Todo lo que hace la leptina, conexión con ácidos grasos, adiponectina, resistina, proteínas fijadoras de retinol, miren músculo e hígado, bisfatina, son muchísimas, tejido hepático, proteína estimuladora de acilación, lipólisis, bisfatina, efecto similar a la insulina, muchas moléculas que se parecen, proteína de acilación, estamos hablando de moléculas, fenómenos celulares, factor de necrosis tumoral alfa, proinflamación, interleuquina 6, proinflamación, entre muchos metabolismos hormonales, proteína quimioatrayente monocitos, proinflamación y factor inhibidor de la migración de macrófagos. Infiltración de macrófagos como se lo mostré en la previa. Miren qué importante eso cuando los macrófagos, recordando aquel proceso donde se traga todos los lípidos. Mecanismo de producción de resistencia insulínica, inflamación, aterogénesis en obesidad visceral. ¿Ok? Leptina conectando aquí con el cerebro. Miren lo que pasa con el endotelio. Músculo. Este es en el contexto de obesidad, terreno de síndrome metabólico, diabetes y un proceso donde el adipocito, monocito y todo este terreno nos va a llevar a un fenómeno donde entran moléculas proinflamatorias, ¿ok? Baja la insulinosensibilidad, aumenta la insulinosensibilidad y el hígado entra aquí con un proceso. Necesitamos reequilibrar y que haya antiaterogénesis. Si logramos compensar y proteger cada uno de los órganos de la economía, podemos tener un buen mecanismo de equilibrio para que no se esté el exceso de inflamación, la resistencia insulínica y la aterogénesis por la obesidad visceral. Entonces, ojo con los tipos de obesidad porque necesitamos manejarlo con ese paciente que tiene el perfil lipídico aparentemente bien, pero de pronto puede ser una bomba de tiempo por dentro por la vía de la hiperinsulinismo. Aquí le quise destacar un mecanismo de las tiazolidinodendionas y los fibratos. No los utilizo mucho, pero quiero que vean que así como hacemos estas moléculas para trabajar en la mitocondria, a través de intracitosólico e intracelular, hay que estudiar las moléculas de suplementos que vamos a hablar, porque podemos trabajar con alimentos y nutracéuticos bioregulando, y cuando necesitemos de la molécula química para bajar los lípidos, de pronto 30, 60, 90 días, como me gusta trabajarlo, podemos hacer una buena sinergia entre el medicamento químico y el nutracéutico y una buena alimentación, porque si después de 90 días no haces un cambio alimentario, no va a haber ninguna molécula ni química ni biológica que te mejore. Recordemos adiponectina, angiotensinógeno, interleuquina 6, leptina, formación de trombos por estas moléculas, resistina y factor de necrosis tumoral. Miren la tendencia a riesgo de hipertensión, proceso cardioendocrino metabólico, lipogénesis, ténganla ahí porque esas moléculas son determinantes y podemos llegar con terapéuticas a modular respuestas inflamatorias. Hay moléculas que regulan leptina, no es el tema del día de hoy. En parte los nutracéuticos sí pueden favorecer un terreno. ¿Y cómo los utilizo? Yo los utilizo en sinergia con moléculas bioreguladoras que me modulen, por ejemplo, el NF-kappa beta a nivel celular, que me modulen la inflamación. Neuroinmunomoduladores me ayudan, desintoxicar, detoxificar, utilizar nutracéuticos y combinaciones puede llevarnos a un buen perfil integrativo. Muy bien. Importante la medición de lípidos, biomarcadores que nos puedan guiar en lipotoxicidad, hiperinsulinismo, inflamación crónica silenciosa. Recuérdenlo. Y ahorita vamos a hacer una reflexión del milagro metabólico.
Relación HDL triglicéridos que sea 1:1, no 1:3 o más porque alto riesgo. HDL colesterol total menor de 1:5 y si es mayor se altera. Niveles de insulina, revisarlos. No solo de la glucosa, proteína C reactiva, ácido úrico, citoquinas que ya se pueden medir, si se puede. Y ojo, útiles en suplementación dirigida, 25-hidroxi-D3, medir calcio y magnesio, que vamos a hablar hoy de vitamina D3 y magnesio como unas moléculas optimizadoras en los lípidos. Artículos, aquí les dejo estos datos con la lista que dejamos aquí en la presentación para que los que son curiosos lo revisen. Aceites y grasas, efecto en la salud y la regulación mundial, prostaglandinas, leucotrienos y ácidos grasos esenciales, una revista dedicada a solo esto, influencia del estado nutricional, estrés oxidativo en la desaturación, elongación de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y 6 y el impacto en el hígado graso. Ese es un buen artículo. Otro en la revista de prostaglandinas, el efecto de omega en la parte cardiovascular, ácidos grasos omega e inflamación. Se los dejo ahí para que los aprovechen. Ácidos grasos trans, entonces, miren lo que dijo la OMS y la OPS. Recomiendan eliminación de ácidos grasos trans producidos industrialmente para prevenir enfermedades no transmisibles o derivadas del estilo de vida, como se dice ahora. Con aumento del consumo de ácidos trans, se asocia al aumento del riesgo cardiovascular. La ingesta es responsable de más de 500.000 muertes prematuras o más. Y la eliminación de ácidos grasos trans del suministro de alimentos se puede lograr a través del enfoque de políticas, incluido legislativas, etcétera. Así que bajar el contenido, minimizarlo, le diría yo, más que quitarlo, porque de una u otra forma vamos a comernos algo fritico o algo, pero el problema es el exceso que tenemos. Grasas trans, miren todo lo que está ahí arriba que nos gusta, pero lo que cambia es la frecuencia. Producción industrial excesiva, compuestos artificiales nocivos, grasas trans obstruyen las arterias, eso es con el tiempo, y lo que es silencioso, el aumento del consumo de trans mayor del 1% de la ingesta se asocia a un aumento de riesgo, eliminación de grasas en los alimentos y sustitución de alternativas más saludables es viable, teniendo en cuenta muchos países con ingresos elevados. Más ingresos y comemos más grasas trans. Esto es lo que es a escala mundial. Se los dejo la estadística ahí para no quitar el tiempo a lo que vamos a hablar de terapéutica. Y miren lo que pasó en las Américas. Realmente el problema de ácidos grasos trans ha sido atroz. Les dejo este estudio de la FAO completo, se lo recomiendo. Grasas y ácidos grasos en la nutrición humana de los expertos. Y ahí están las particularidades, los lípidos, ácidos grasos, entender el HDL, el LDL y el VLDL y los triglicéridos. Bueno, una reflexión que quiero hablar, las grasas y el milagro metabólico, este libro del gran autor colombiano, léanselo, utilícenlo y aplíquenlo en su día a día. Él habla del estudio de los 7 países desde el 58, habla de las grasas trans tratadas como asesinas que ocuparon millones de muertes a episodios cardiovasculares, las empezaron a quitar y comenzó el fomento de la dieta rica en carbohidratos, refinados, etcétera. Época de que la grasa engorda y todo cero colesterol, lo que les decía. La era fat free y nos vamos a morir más rápido si dejamos las grasas así como debe ser. Después de estos tiempos, ¿mejoró la salud de los habitantes del planeta? No, creo que ha empeorado. Y el libro dice que más víctimas, más arterias tapadas, más accidentes cerebrovasculares, más diabetes, más obesidad, más desorden alimentario, más gente obsesionada con el conteo calórico y una industria cuyo mensaje podría confundir aún más. Reflexión que dice el milagro metabólico. Las grasas fueron estigmatizadas durante mucho tiempo. Con el tiempo, muchos estudios empezaron a demostrar que bien utilizadas cumplen una labor muy valiosa en la dieta de los seres humanos. Al incluir grasas favorables en nuestra nutrición, la salud podría mejorar. Tener en cuenta los azúcares como riesgo potencial cardiovascular y general, refinados, obvio, y sobre todo lo refinado. ¿Qué dice el milagro metabólico? Habla de ésteres de origen vegetal animal, nivelar esta parte, los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, equilibrarlos, los enlaces que ya sabemos, voy a pasar esto más rápido porque lo hablamos un poquito antes, pero la clave son los enlaces saturadas versus insaturadas. Y miren que en las saturadas está la leche materna. Ojo, pero una madre con una nutrición sana va a dar una buena grasa saturada sana. El coco y algunos lácteos que en algunas personas, no los lácteos pasteurizados, sino de pronto el lácteo en buen contexto sano nos puede ir bien. Las grasas saturadas que consume la dieta no son las mismas y podrían tener la sangre como respuesta del hígado a un desorden metabólico. Ojo, por eso hay mucho desorden metabólico, hígado graso. Las grasas tienen propiedades antiinflamatorias, producción hormonal, balance proteico en la gestación, que lo dijimos, para el surfactante. Y ojo, diferencia, repito, uso, mal uso y abuso de las grasas saturadas.
Qué bonito, vamos a las imágenes. Monoinsaturadas, miren, doble enlace, aceite de oliva, pongan su botellita en la casa, aguacate, consúmanlo frecuentemente, frutos secos, lo mejor para quitar los antojos, antiinflamatorios, inmunológicamente adecuados, salud cardiovascular, equilibrio metabólico, véanlo aquí, aquí está la linaza de la que vamos a hablar ahora. Poliinsaturado, doble enlace, diversos omega, carbono, omega 3, 6, 9, pero adecuados. Miren que tenemos que tener de todo, los 3, 6 esenciales bien equilibrados. Ok, el omega 3 en exceso, en exceso no, tenerlo en buen nivel antiinflamatorio, regulador hormonal, membranas y desarrollo cerebral. Miren que aquí destaco chía y linaza que vamos a hablar, sea así en semillas o en suplementación como lo vamos a hablar con el flaxseed oil. Animales, pescado, algas marinas, EPA, DHA, que lo vamos a hablar en el omega 3 acompañado de vitamina D. Bueno, omega 6, el aceite de onagra y borraja interesante. Ojo con los desfavorables, canola, soya, maíz y girasol. Los hidrogenados, las margarinas, grasas trans. El problema es el ácido araquidónico en exceso, la cascada de inflamación, riesgo alto de exceso de desfavorables, inflamación crónica silenciosa y que llevarlo a una proporción 1:1, equilibrado recomienda el milagro metabólico. Nuestras membranas necesitan colesterol, como les dije en la introducción. Aquí les dejo el aceite de onagra que se consigue de diferentes formas, muy bueno en asimilación rápida, gamma linoleico, ayuda a regular el apetito en pacientes con pérdida de peso y mucha ansiedad por comer. También en la parte de eliminación, control de peso, ayuda, grasas que me ayudan a bajar de peso, véanlo por ahí, y previene la acumulación. Bien, grasas poliinsaturadas, miren qué bonito se ven ahí el salmón, la aceituna, la chía, entre otras, y un suplemento, una buena cápsula de omega 3. Bien, entonces aquí tienen la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados que son los que vamos a favorecer y los efectos de las prostaglandinas que las necesitamos para tener una modulación de la inflamación adecuada. Algunas recomendaciones alimentarias. Aquí voy a la parte de imágenes, que una imagen habla más que 1000 palabras. Gracias. Y les voy a comentar cómo yo me he alimentado con algunos platos deliciosos y los podemos ir disfrutando. Algunos superalimentos para tener en cuenta. Inclúyanlos en su cocina, en su mesa. Aceite de oliva, semillas, aceite de linaza, semillas de sésamo ajonjolí, semillas de chía, miren qué bonitas, calabaza, cáñamo, nueces, pecanas, buenos frutos, macadamias, pistachos, aguacate, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de ajonjolí, el azaí y la espirulina. Muchas de esas moléculas, incluyanlas. Ejemplos para incluir y excluir. En el milagro metabólico recomienda incluir aceitunas, aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, aceite de aguacate, nueces, marañones, pistachos, macadamias, almendra, chía, girasol, ajonjolí, huevo, salmón y trucha y cacao. Excluir maní, mantequilla maní, aceite de girasol, soya, maní, canola, margarinas esparcibles y vegetales o grasas trans, hidrogenadas parcialmente y frituras industriales, recomienda el doctor Jaramillo. Esta se la muestro porque este es del libro Nutrición Biológica, que fue mi primer libro de nutrición cuando tenía 30 años, y aquí estaban las claves que entendí en ese momento para hacer mi clave de cambio alimentario. Hago un resumen, pero doy honor a este libro de un gran médico colombiano de nutrición biológica, y ese me ayudó a empezar a hacer mi cambio alimentario y empezar a preparar esta arepa, por ejemplo, saludable con buen aguacate, este tahini bien preparado casero, con buen aceite de oliva, este guacamole bien delicioso, una tortilla de huevo criollo con buena chía, ajonjolí, un buen platico con buena trofología de ensalada, salmón y un arrocito de coco con un poquito de grasa saturada y una buena crema vegetal de auyama con buena chía para suplementar. En otro contexto podemos hablar de nutrición sana y consciente, que es lo que aplico en mi vida hace 16 años. Y mantequilla clarificada aquí, que la podemos hacer en casa, una buena pizzeta casera con un pan integral y unas buenas semillas. Y miren que le incluyo semillas en todas partes, sobre todo me encanta la linaza y la chía, favorece la digestibilidad, unas buenas pastas integrales y podemos alimentarnos sanamente en ese contexto. Recordemos omega 6, omega 3 con ácido linoleico, aquí le dejo el listado, ojo, araquidónico, EPA, DHA, fomentarla y linoleico. Podemos tener de todo, pero bien balanceado. Y vamos a hablar entonces de las moléculas, la 25-hidroxivitamina D3, que es una provitamina, hidroliposoluble, ayuda a la expresión de genes, modula el epitelio intestinal, regula la secreción de insulina, modula paratormona calcitonina, ¿ok? Modulación de osteoblastos, deficiencia grave de ella,
hipocalcemia, raquitismo, osteomalacia, mayor susceptibilidad a infecciones y, por qué no decir, disfunción de ácidos grasos. La deficiencia de ella subclínica es un factor de riesgo para enfermedad metabólica, así que necesitamos 25-hidroxi-D3, que más que una vitamina es un gran regulador hormonal. Se absorbe de manera adecuada y lo podemos suplementar sin exagerar. Entonces, mayor riesgo en personas con este tipo de adultos mayores, bebés lactantes, piel oscura, obesidad, exposición limitada al sol. Ahora que pasó la pandemia, que nos hicimos restricción del sol, la clave es la solterapia con un buen suplemento de vitamina D3 que lo tiene Magna, y un buen aporte junto con la alimentación nos va a ayudar a un buen equilibrio de la vitamina D3. Magnesio, importancia de enlace optimizador metabólico, esencial cofactor de todas las enzimas. Les acabo de mostrar enzimas, por eso vamos a hacer hincapié, porque puedo tener pacientes bloqueados con el sistema enzimático y no me metabolizan bien los HDL, LDL, VLL y todas las moléculas de lípidos. Y obviamente la insulina, obviamente toda la regulación necesita catalizadores enzimáticos. Por eso el magnesio lo destaqué como un enlace que también con la vitamina D va a tener un equilibrio. Vamos a hacer una sinergia vitamina D susceptibles los pacientes con deficiencia, trastornos gastrointestinales, inflamación intestinal, alcoholismo y personas mayores. La ingesta dietética inadecuada de bajas concentraciones, magnesio, hipomagnesemia. Entonces vamos a medir magnesio y vamos a medir D3. Miren, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, trastorno metabólico, síndrome metabólico y diabetes. Y si le agregas un terreno de disfunción en el metabolismo lipídico con lipotoxicidad, está la ecuación conjugada. Estudios muestran que el magnesio mejoró de esto y los suplementos de magnesio, como el que vamos a hablar del Magnesium Chelate, es maravilloso para prevención y para terapéutica después de accidentes cerebrovasculares. Recuerden el magnesio, funciones principales: huesos, dientes, transmisión nerviosa, reacciones celulares todas. Por eso hay que ponérselo al terreno general. Lo recibe todo. Aquí está la suplementación diaria. También lo tenemos fuente: granos enteros, verdura de hoja verde, nueces. Ojo, incluyanlos. Nota, la mayoría de personas consumen muy poco magnesio. Hay que ponerlo tolerable, y una buena dosis del chelate de 1 o 2 al día nos va a dar una buena suplementación. Importante suplementar magnesio. Claro que sí. Actualmente el tratamiento de hipertensión cardiovascular, diabetes, asma, dolor, todo es un gran potenciador. Aproximadamente la mitad de la población estadounidense puede utilizar tiene una ingesta insuficiente de magnesio, que otro aparte del suplemento: verdura de hoja verde, granos sin refinar, legumbres, frijoles, nueces. El nivel máximo de ingesta tolerable: magnesio 350 miligramos al día, pero puede ir entre 1 y 2 tableticas en conjunto con los alimentos. Si yo tengo una buena alimentación y me consumo una tabletica diaria, va bien. Si tengo déficit, me tomo 2 y la alimentación voy equilibrando. Ahí tenemos algunas fuentes: cereales, arroz, pescado. Ahí las tienen para que las repasen y las incluyan. El único consejo que le digo: incluyanlos en la alimentación variable. No tiene que ser todos los días lo mismo, pero vale la pena consumir. Miren el plátano, que es tan económico y tiene buen aporte de magnesio, pero no lo quemen totalmente, sino más cocido y asado, pero de vez en cuando podemos comer un pataconcito. Funciones del magnesio en 300 reacciones metabólicas esenciales. Definitivamente lo necesitamos en el metabolismo de carbohidratos y grasas, el tema de hoy. En ATP, mitocondria, para que esa mitocondria funcione bien. En síntesis de moléculas con el metabolismo de carbohidratos y grasas. Papel estructural: el magnesio desempeña estructura en membranas, que es lo que hablamos hoy. Así que a suplementar el magnesio enseguida. Y transporte de iones, membranas, señalización celular, migración celular, interacción con el zinc, un gran nutriente en la estabilidad de las membranas y metabolismo anticáncer. Vitamina D y calcio en sinergia con magnesio van a tener un efecto maravilloso en el aporte. Entonces vamos a las moléculas, vamos al cierre. Mariluz, porfa, me confirma, yo tengo que me quedan 10, 12 minutos. Sí, doctor, está perfecto de tiempo. Estamos perfectos, gracias. El tiempo de Dios es perfecto y nos alcanza para todo. Qué bien. Vamos a las moléculas, muy práctico, y al cierre con el mensaje. Omegas de origen animal y vegetal. Aquí están los de origen animal, obviamente de destilación molecular. El flaxseed oil, aquí los tengo en vivo, que son los que yo me tomo, para que vean que esto no solo es recomendarlo, sino tomárselo, y maravilloso. Y mi magnesio chelate, aquí los tengo. Entonces, ¿cómo me los tomo? Sencillo. Yo hago el esquema generalmente 2 o 3 veces al año. Me tomo 3 omega al día
por un mes. Después me tomo 2 al día durante el segundo mes y a veces una al día el tercer mes. Y descanso un tiempo y vuelve y hago ciclos. En los flaxseed oil a veces puede ser 1 o 2 o hasta 3, pero entre 1 y 2 suplementado. Ahorita vamos a ver en los estudios que dice cuándo utilizar de animal, cuándo vegetal y cuándo mixto, dependiendo bien utilizarlo. El magnesio lo puede utilizar uno como soporte para el ejercicio, le ayuda a uno mucho para prepararse el ejercicio. Y la vitamina D3, el D3 líquido de Solaray, que es muy bueno con 1000 unidades internacionales. Yo prefiero prescribirlo teniendo los exámenes para saber cuánto tiene el paciente y ahí le ajusto la gotica, pero si no, uno va llevando la dosis de acuerdo al análisis clínico del paciente. Todas estas moléculas del Magnesium Chelate es maravillosa, 1 o 2 al día, vamos trabajando muy bien. O puede hacer un esquema, por ejemplo, cuando el paciente tiene agotamiento, 2 diarias por el primer mes y 1 al segundo mes, y eso te da un récord de uno mientras le haces el balance alimentario. El omega 3 y el flaxseed oil también lo puedo ir trabajando entre 1, 2, hasta 4 cápsulas al día. Si tengo mega inflamación, ¿puedo hacer una suplementación con megadosis? Sí, pero hay que saberlo llevar porque de pronto tengo un terreno, un paciente muy inflamado y con déficit enzimático y muy bloqueado en lipotoxicidad y no lo va a metabolizar bien. Entonces yo prefiero detoxificarlo bien e irlo alternando con la suplementación y que tenga mis vías metabólicas bien. Y eso hace que no pierda el producto porque puede pasar, como lo venden muchos en promoción de los productos, que un terreno tóxico, la obesidad descontrolada, el metabolismo y ni el flaxseed oil ni el omega le va a servir bien si no tienes el terreno bien saludable y te lo aprendes a tomar bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el flax, propiedades del flax. Miren, la linaza, el complejo de lignanos, el lino, mejora el control glucémico, lo hablamos ahorita, importante por el hiperinsulinismo, reduce el riesgo de diabetes, síntesis de hormonas, ácido alfa-linoleico presente en la linaza, hígado graso, prevención, tiene efectos vasodilatadores, lo vimos ahorita en el metabolismo del cardiovascular, mejora el perfil lipídico y mire que atenúa la oxidación de LDL, no es quitarle el LDL, sino estabilizarlo y que tenga un buen contratransporte y contratransporte de LDL y HDL. Los lignanos exhiben propiedades antimicóticas, antiviral, antitumoral. Miren qué interesante. Un buen terreno de ácido graso favorece la inmunidad y al tener una buena inmunidad competente, voy a tener una buena protección de microorganismos y protección antitumoral, o sea, efecto antioncogénico. Los efectos de los polifenoles fundamentales en la consecuencia de propiedades antioxidantes. Si estamos hablando de ácidos oxidados e inflamados, flaxseed oil nos va a ayudar en todo ese proceso. Y muchos estudios están mejorando la reducción de presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Entonces, por ejemplo, pacientes que son veganos, de pronto no quieren tomar el omega, también se puede utilizar. Aquí hay los estudios de los lignanos de linaza, miren que hay muchos. Estos estudios, vaya, revísenlos, aquí tienen los links y los pueden abrir, son maravillosos. Les traje uno que me llamó la atención, con los polifenoles en cáncer, prevención y toda la dinámica. Definitivamente mostró que los lignanos tienen un efecto potencial en la combinación en tratamientos de quimioterapia. Así que se puede ayudar muchísimo a los pacientes en suplementación antes y antes y después de la quimio, con un buen balance alimentario y ayudándolos a antioxidarse. En el omega 3, con vitamina E, con buen EPA y DHA, acuérdense que nutrimos corazón y cerebro. Vamos a tener una regulación del eje HPA importantísimo con lo que hablamos del eje del cortisol. Se ha encontrado la asociación entre la ingesta deficiente y estrés oxidativo en cáncer de ovario y endometrio. Así que podemos utilizar una buena suplementación tanto de omega 3, vitamina D Solaray con el flaxseed en pacientes con tendencia oncogénica de sistema ovárico, endometrial e inclusive pienso que en mama hay que saberlo manejar. Mejora el metabolismo hepático, desacelera la pérdida grasa para ayudar a bajar de peso, vea, regulando el tiroides. Aquí están todas las propiedades entre la dislipidemia, inflamación, resistencia insulínica, control autoinmune, ojo con la inflamación del terreno inmune y enfermedades neurodegenerativas. Yo prefiero tomarlo antes de que ya tengamos una neurodegeneración. Por prevención, mis queridos doctores, mínimo 2 o 3 veces al año. Omega 3, 3 veces al año, 3 ciclos, no se les olvide. Ciclos de 2, de 3 meses, facilito hacerlo.
y ese grasa que le pone a uno saludable lo ayuda muchísimo a uno por salud. ¿Cómo lo hago? Yo hago 2 o 3 ciclos al año. Precisamente ahorita estoy en mi segundo ciclo del año, en periodo de vacaciones, para poder entrar en el periodo de cierre de año. Y antes de que acabe el año me hago un tercer ciclo. Y eso es lo que me ayuda a mantener el perfil adecuado. Tuve tendencia a hipercolesterolemia por estrés, por metabolismo acelerado, ni siquiera por dislipidemia heredofamiliar. Y mi metabolismo no va hacia obesidad, pero lo utilizo con esa intención para mantener mi perfil lipídico también sano. ¿Es un inmunomodulador global? Definitivamente. Aquí tengo el abstract que lo tienen con el regulación de beneficios del aceite, tanto el vegetal como el animal en el metabolismo. Sugiere que reduce la insulina, el incremento del óxido nítrico y el antioxidante. Si hay algo que protege es la óxido nítrico sintetasa y tener un buen óxido nítrico. Este otro, poliinsaturados, disregulación de estrés. Miren, este lo tienen y la conclusión dice, trabajando estrés con un buen omega y con moduladores de la ansiedad, inclusive homeopatía es lo que me gusta utilizar, mejora la disregulación del estrés y nos ayuda con esta suplementación a trastorno mental. Miren que les mostré ahorita la serotonina y ahora voy a cerrar con la imagen donde está en la parte intestinal donde podemos conectar. Todos los estudios los tienen allí, léanselos, revísenlos en detalle para que vean que les va a servir. Y miren, quería conectar con esta. Aquí tienen el hígado con su metabolismo de primera y segunda fase, conjugación, y todo la parte como vamos a conectar con la circulación, con el metabolismo, las enzimas, y miren dónde se conecta con todo el sistema circulatorio, las mucosas, microbioma, lignanos entran aquí, o sea que ahí nos trabajaría la capsulita perfecta del flaxseed en este mejoramiento de la molécula y la estabilización de las moléculas, y desde aquí estoy haciendo una terapia sistémica. Puedo ayudar a excreción, modulación renal, y aquí yo tengo hidrólisis y desglicoxilación. Así que si yo conecto esto, voy a tener un mejoramiento. ¿Puedo mejorar ácido graso para que me mejore el hígado graso? Muy probablemente sí. La vitamina B, mal llamada vitamina D3, para terminar, es una hormona esteroidea soluble en grasa. Miren esta molécula de D3 líquido interesante de 1000 unidades, naturalmente, natural. Contraer infecciones nos protege, requerida para el metabolismo de todos los minerales, mantenimiento, pero importante para el sistema nervioso, vean, importantísimo. Neurotransmisores y la clave son los receptores. Entonces, estimula el crecimiento de nervios, protege neuronas y esta hormona mejora la sensibilidad de la insulina. ¿Qué les mostré anteriormente? Como la disfunción de la insulina nos altera el eje insulina-glucagón y se altera toda la vía de los ácidos grasos. Entonces, le echan la culpa a los ácidos grasos y realmente el problema muchas veces está en la sensibilidad insulínica. Y otros efectos, vean, depresión, fatiga crónica, déficit de dopamina, epinefrina, norepinefrina. A todo paciente con trastorno emocional, depresión y burnout, fatiga, mídanle 25-hidroxi-D3. Niveles, cuando detecten deficiencias o tendencia a aparición de hipertensión, ojo, magnesio y averiguar niveles de D3. Aquí les dejo los niveles para que lo recuerden. Miren, menos de 50. Si estoy aquí en óptimo, y tratar cáncer y enfermedades, han hablado de 70, 100. O sea que ya exceso, ni mucho que haga daño, ni poco que haga falta. Así que niveles en diabetes, en obesidad, insuficiencia cardíaca, inflamación y el alza de el renina, angiotensina, aldosterona cuando hay deficiencia. O sea que nos puede regular la presión arterial. Sí, gran molécula en la secreción de insulina, en obesidad, fertilidad. Ojo con sus pacientes que tengan 25-hidroxi-D3, trastornos ovarios poliquísticos, enfermedad, condición fibroquística mamaria, obesidad, síndrome metabólico y problemas de ansiedad. Ahí puede haber infertilidad y muchas veces no le encuentran cantidades de cosas en los exámenes y ahí está el punto. Magnesio en chelate, gran molécula para equilibrio para tiroidea, magnesio en el nivel de yodo para todo el metabolismo. Mucha gente con hipotiroidismo subclínico, diabetes subclínica y disfunción del metabolismo de las hormonas testosterona, insulina. Allí vamos con magnesio en chelate muy bien, necesario para hueso, ritmo cardíaco, todo este metabolismo. Y en alcoholismo, trastornos de malabsorción, colon irritable, mucho de eso. Y si lo quieren
sinergizar con los alimentos vegetales verdes, cereales integrales, nueces, leguminosas, albaricoque y un buen magnesio en chelate ayuda. Gracias. Aquí están los estudios para que los confirmen. No tenemos tiempo suficiente para ellos, pero ábranlos en el contexto. Pati, porfa. Y para terminar este contexto, perdón, en el siglo XII, el filósofo Maimónides afirmó que cualquier enfermedad que pueda curarse con la dieta no debe ser tratada de ningún otro modo. Sin embargo, actualmente, la forma de vida ajetreada que llevamos, la falta de tiempo en la preparación de las comidas, el bajo consumo de los alimentos saludables, hacen que sea necesario usar suplementos en la dieta. Entonces podemos suplementar con omegas, podemos de tipo animal y vegetal como el omega 3 y el flaxseed oil, podemos utilizar las moléculas suplementarias para poder en conjunto con un buen balance alimentario mejorar. Una forma óptima de aportar a través de la dieta equilibrada, hay que aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, pescado azul, aceites de origen vegetal, oliva, soya, onagra, lino. Además, disminuir las grasas animales y productos procesados. No hemos dicho quitar, equilibrar. Y los ácidos grasos esenciales son parte de nuestra dieta ancestral, de la dieta paleo y todo. Hoy tenemos que retornar a lo ancestral, sabiéndolo hacer en la modernidad. Necesario para la humanidad, hace ya 10.000 años los humanos incorporábamos a través de la dieta cantidades iguales de las dos principales familias, omega 3 omega 6 y omega 6. Estas dos familias contribuyen sin lugar a dudas a componentes estructurales y nuestras funciones, o sea, nuestra estructura general y nuestra dinámica en las membranas, como lo comencé en la charla, de todas las células, correcto funcionamiento del sistema nervioso central, cardiovascular, eje neuroendocrino y realmente toda la economía del sistema biológico integrado. Así, hay numerosas evidencias, como les dejamos en los estudios que les compartimos y les sugiero que los revisen y se los disfruten para que a conciencia hagan su cambio primero y después le recomienden a sus pacientes. El suplemento dietético con aceite de pescado rico en EPA y DHA, aceite virgen de onagra, el de linaza en el flax oil. La suplementación también con magnesio la incluyo ahí y la 25 de la D3, el líquido, podría ser totalmente aconsejable durante diferentes etapas de la vida, conociendo, miren bien, las particularidades y necesidades fisiológicas de cada individuo. Yo le digo a eso individualidad de individuo, valga la redundancia, y balance alimentario personalizado, que es lo que yo aplico en mi vida y utilizo la alimentación, la suplementación en terapéutica en un contexto de detoxificar el organismo, regular la parte emocional porque comemos por emoción y al regular todos estos procesos podemos llegar a esto que les comento de alimentarnos y suplementarnos sanamente y sabiamente. Realmente es una buena decisión y vale la pena. Gracias infinitas a todos por estar ahí presentes y quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. Gracias Mariluz, estoy atento aquí. Dios los bendiga Doctor, infinitamente. muchísimas gracias a usted. Excelente exposición de esta conferencia. Nos quedan claro cuáles son verdaderamente los ácidos grasos favorables para nuestra salud como los que no lo son. Como siempre, también gracias por compartirnos bibliografía, por compartirnos estudios, porque finalmente es lo que complementa todo este tema. Doctor, tenemos una pregunta que nos hace el doctor Edgardo Ramos Torres. Él dice, ¿el hígado graso no alcohólico es posible revertirlo? ¿Qué tratamiento recomienda cuando hay infiltración de grasa, quiste simple en segmento 4 de 8 milímetros? Gracias. Ok, muy bien, doctor, con todo gusto. Realmente lo que les decía ahorita, primer mensaje, el hígado graso a veces lo diagnosticamos incipiente, ¿no? Que en grado, en lo clásico, creo que 1, 2, 3, hasta 4, ¿sí? Si mal no estoy. En la visión de la homotoxicología que yo hago, lo clasificamos en depósito, impregnación. ¿Listo? Empieza con disfunción de los lípidos y el NASH y el no NASH, ¿no? Entonces, si tengo, no le pongamos tanta etiqueta, algo hizo que se bioacumulara, lipotoxicidad. Si tengo un depósito de impregnación, yo tengo que buscar a ver cómo saco del sistema y
empiezo la movilidad. Entonces puedo tratarlo con diferentes herramientas para que no vaya el salto entre hígado graso a cirrosis. Puede pasar poco tiempo o mucho tiempo, depende del metabolismo. Y de ahí a un carcinoma hepatocelular está cerca, ¿correcto? Entonces yo le diría que uno, depurarlo, y lo que les dije en la charla, si yo voy a utilizar los suplementos con un terreno enzimático donde yo tengo mi bloqueo o disfunción hepática marcada, un desorden alimentario donde la persona no tiene un buen balance, de pronto la herramienta no me va a ayudar tanto, pero sí he visto reversión. De hecho, a los 30 años tuve hígado graso y realmente he tratado de evitar la disfunción de lípidos y veo que si tomamos la persona inicialmente donde no ha hecho el salto hacia cirrosis y disfunción hepática severa, se puede ayudar con muchos procesos, detox, drenadores, hay muchas herramientas de detoxificación. Les recomiendo un libro del doctor Santiago Rojas que es Detoxifícate, ahí hay ayuno terapéutico, vamos a trabajar el ejercicio, quemar la grasa, pero no quemarse uno, ¿ok? Y la suplementación en ese contexto mejora. ¿Me recuerdas la otra parte de la pregunta, Mariluz? Sí, doctor, dice, ¿qué tratamiento recomienda cuando hay infiltración de grasa, quiste simple de 4 a 8 milímetros? Y lo primero era si era posible revertirlo. 15, 15 está comenzando. Es posible revertir con no solo con el medicamento, sino con toda la integración para ayudar y que la persona haga el contexto. Y no medirle la ecografía enseguida. A mí me gusta trabajar por 90 días, o sea, 3 meses, trimestres, y de pronto evaluar nuevamente los exámenes para no generar falsas expectativas, porque el metabolismo hepático es inmenso, el tejido adiposo inmenso, el endotelio igual. Entonces, medir exámenes enseguida al mes, de pronto no llegan las expectativas. Más bien, dedicarse a una buena adherencia de ejercicio, balance alimentario, los depuradores, los suplementos, e ir haciendo una buena adherencia al tratamiento para que a los 90 días tengamos un buen resultado. Y de ahí mantenerse, porque si vuelve al mismo sistema, gran parte es por lo que hablamos de biosíntesis de novo, además del terreno, porque comemos más de la cuenta exageradamente, y si la persona vuelve a, al irregular, se le activa nuevamente la disfunción metabólica y activa otra vez. Entonces, sí es posible y lo he visto. Gracias. Ok, perfecto. Tenemos un comentario, una pregunta de la doctora Janet Ríos, y ella pregunta que si nuestra vitamina D3 tiene K2. La respuesta es no, no tiene K2, es solita. Sin embargo, no sé, doctor, si usted está de acuerdo con nosotros que la vitamina K2 pues, es muy abundante en la alimentación y de hecho la microbiota intestinal la puede producir. Correcto. Analizándolo en contexto, hay de todo. Sí, viendo un ratico con la perspectiva de medicina funcional, alguna vez vi una charla hace no mucho, donde lo que tú decías, si tengo un buen balance de alimentos, que tenga un buen terreno K y me suplementa, ayuda. Por ahí vi un artículo de pronto en que obviamente la K en algún momento en sinergia podría hacer como un upgrade, una optimización y sinergizar, ¿ok? De pronto el paciente que tiene depletado todo, de pronto necesitaría ayudarlo y tiene una protección cardiovascular también adicional. Entonces, suplemento, por eso la idea del mensaje de hoy, suplemento y alimento deben de estar de la mano, porque yo no puedo suplementar sin tener un buen balance alimentario. O mucha gente tiene un buen balance alimentario y no es que necesiten no, suplementación. Hoy en día todos, como decía una gran doctora, necesitamos suplementación por todo lo que ya sabemos de los alimentos. Entonces, la K hay que analizarla, revisarla, y ahí está la clave en la charla, ADEK. O sea, hay que tenerlas todas en buen nivel, ¿ok? Ujú. Para poder estar bien. Perfecto, doctor. Tenemos un comentario de la doctora Alba Irene Montoya, dice en charlas anteriores nos informan que la grasa animal no es tan nociva. ¿Qué nos informa usted? Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctora. Voy a decirlo coloquial primero y después científicamente. Realmente somos animalitos que necesitamos grasita, ¿ok? Realmente yo lo veo muy, muy por evolución, por genética. Tenemos que, necesitamos moléculas de colesterol, como lo vimos en la charla número 1.
En nuestra ancestría, realmente por evolución, necesitábamos la proteína de origen animal. Hay que ver la particularidad del individuo, porque hoy ha habido en la tendencia fat free, en la tendencia vegana y todo este cuento, mucha gente ha hecho cambios drásticos y la guerra a los alimentos. Yo pienso que la carne silvestre que hubo hace mucho tiempo, yo alcancé a probarla, gracias a Dios, de la carne magra, diferente a los hidrogenados de hoy, y realmente en un buen contexto, yo lo hago con el balance alimentario de los grupos sanguíneos, el perfil del profactor inmunológico, el biotipo metabólico de la persona, el tipo constitucional y las particularidades de lo que le gusta y de dónde viene la ancestría del individuo. Bien utilizada, como lo dije en la charla, grasita saturada, sana, entre comillas, que puede ser lo más silvestre, le diría, va bien. Por ejemplo, el huevito criollo y muchas moléculas. Si la persona viene de una ancestría que tenía ese terreno cuando mamá y papá lo comía, de pronto le va a ir muy bien con moderación, ¿verdad? Pero quitarlo bruscamente puede desestabilizarnos en el metabolismo o irnos al otro extremo. Por eso, ahí también el doctor Santiago Rojas habla de la ortorexis, que empiezo a pelear con la, con la grasa, pero empiezo a pelear con los azúcares, entonces, ¿qué voy a comer? Entonces no te comes ni un helado. Yo me como mi helado de pistacho con almendras y me va bien, aunque tuve intolerancia a los lácteos y consumo, no son leche, sino bebidas de origen vegetal y me han ido bien. Pero no tanto es lo que te comes, sino cómo te lo comes. Entonces, doctora, yo pienso que podemos consumir moderadamente. ¿Cómo trabajo mi balance? 80-20, o sea, trabajo 80 de lo de origen vegetal y le pongo 20 de lo de origen de animal. Obviamente, en mi contexto no utilizo proteína de res y de cerdo porque fui alérgico al cerdo y por mi grupo sanguíneo A. Pero de vez en cuando una que otra cosita se filtra por ahí y ya no me hace daño. Pero en su contexto lo podemos trabajar. Saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas, pero en un equilibrio perfecto. Perfecto, doctor. El doctor Davidson Avendaño nos pregunta, bueno, primero lo felicita por su excelente ponencia, doctor, y la pregunta es, en la fase de diferenciación en una patología crónica de artrosis, ¿cuál sería la terapia adecuada en el tratamiento oral con magnesio, vitamina D3 y omega 3? ¿Se podría complementar con algunos sueros de ampolletas de medicamentos homotoxicológicos en simultánea? ¿Cómo sería la posología oral? Ok, doctor, con todo gusto. Muchas gracias. Estamos hablando de osteoartrosis, dijo, ¿verdad? Osteoartrosis. ¿Ya? Bueno, hay que ver el grado que tiene, pero igual estamos hablando en homotoxicología del corte biológico hacia degeneración, ¿no? Entonces vamos a pensar en Artrosis, doctor. artrosis. Está Bueno, buscando, sí. yo digo una frase para hueso que no se mueve, se osteoporosa, articulación que no se mueve, se osteoartrosa. Entonces, el paciente ya está en un proceso hacia degeneración. ¿Qué hay que hacer? Buscar hacia regeneración. En las moléculas, lo digo coloquialmente para entenderlo muy sencillo, los omegas. Los omegas, eh, colocarlos, necesito aceitico para las articulaciones. Yo le pondría a un paciente que ya está después del corte biológico, además de los sueros, claro que sí, con regeneradores de cartílago, suplementación, moduladores de catalizadores del ciclo de Krebs y de la quinona, o sea, le pondríamos una sueroterapia dirigida a regeneración. Y recuerden que el terreno osteoarticular va mucho con el sistema renal. En la medicina tradicional china es muy agua. Entonces, ojo con lo que hablamos de vitamina D3, calcio, magnesio, ¿ok? Y muchos procesos de metabolismo digestivo renal. Le pondría sueroterapia sí. Yo le trabajaría un sistema, si está muy inflamado y todo, le pondría sus 3 cápsulas o hasta 4 de omegas y le voy titulando y le mido perfil de inflamación crónica silenciosa. Porque detrás de esa de artrosis hay todo un contexto sistémico, ¿verdad? Se está dañando el tejido osteoarticular, pero no pensemos en la articulación, pensemos en el sistema biológico integrado. A lo que pertenece, siempre importante, drenar bien riñones, drenar bien hígado y terreno digestivo.
porque tengo que minimizarle todo lo que me dispare ácido araquidónico, proinflamación, etcétera. Y me puede ayudar en contexto con unos bioreguladores del dolor. Claro que sí. Pienso que ahí el omega entra perfecto con un gran modulador antiinflamatorio. Modulador de la inflamación, para no decir antiinflamatorio y no confundirlo con los AINES ni nada de esto. Entonces, perfectamente, yo lo detoxificaría, le puedo poner sueroterapia, suplementación, pero antes que todo, ojo, alimentación, saberle aplicar ejercicio al paciente que nade, vaya a piscina, no se vaya a poner a hacer ciclismo de alto impacto ni trotes si no ha bajado de peso. El programa de ejercicio clave, manejarle el estrés, porque eso le dispara mucho la inflamación, y buscarle el origen de por qué y para qué se le están dañando esas articulaciones. Listo, doctor, Perdón, y perfecto. le No, ayuda a bajar de peso. Acuérdese que son grasitas con bajar de peso, dije la clave ahí. sí. Listo, mire, tenemos pues ya una pregunta que contestaremos por el interno. Nuestros productos se encuentran en las principales farmacias del país directamente con Magna. Entonces a la doctora Elisa Cubillo le enviamos la dirección o las direcciones disponibles en la ciudad de Neiva para que ella tenga las opciones para dónde puede dirigir su formulación. A todos muchísimas gracias por su asistencia, por su conectividad de principio a fin. Yo sé que muy seguramente van a querer ver esta charla nuevamente. Recuerden que tenemos un canal de YouTube, Magna Colombia, en donde se quedan grabadas todas las charlas. Esta también va a quedar allí. Entonces, si ustedes desean verla, compartirla, con todo gusto lo pueden hacer. Esperamos el próximo mes igual contar con su conectividad y presencia con otro tema que tendremos también muy interesante. Y doctor, nuevamente, muchísimas gracias. Nos encanta tenerlo a usted como conferencista. De verdad que para nosotros es todo un gusto. No, Mariluz, de verdad que encantado de compartir en este día. Le doy las gracias infinitas a ustedes por la invitación, a todo el equipo, el staff, el backstage, todos los que hicieron posible esta presentación. Le damos los títulos a ellos también y que sea al servicio de todos, como decías ahorita. Por favor, doctores, aplíquenselo sin miedo. De verdad que yo llevo 16 años haciendo un cambio alimentario y no sufro, ¿ya? No sufro, no soy vegano, como buen salmón, eso sí, salmón, trucha. Podemos hablar 2 minuticos, sí, ¿verdad? No hay problema. ¿Eh? Claro, amigo, tranquilo. Eh, yo quiero que lo vean desde, primero hagan su cambio alimentario. Yo lo hice, ¿por qué? ¿Te puedo contar esa parte? Sí. Sí, Tenía amigo, claro que sí. tenía más de 10 diagnósticos entre colon irritable, hígado graso, migrañas, estrés, perdía peso impresionante, llegué a 55 kilos, hipercolesterolemia por estrés, entre otras cosas. A los 30 años realmente era un médico enfermo. Y entre los 30 y los 33 empecé a hacer mi cambio alimentario. Empecé a consumir en verde, semáforo en verde, lo que me convenía, amarillo ocasional y rojo empecé a quitar los principales, los 5 factores que me hacían más daño era el derivado del cerdo, de res y que comía mucho azúcares y tenía un terreno diabetogénico heredofamiliar paterno, em, algunas sustancias de azucaradas, obviamente, dejé todo lo que es azúcares, el Milo que tanto me gustaba y otras moléculas. Y me tenía déficit de vegetales. Entonces empecé a tener un buen balance vegetal, un buen balance proteico, un buen balance de grasas. Cuando vi a Bruce Lipton, entendí que las grasas, necesitamos grasas para vivir y poder compartir. Y cuando empecé a suplementarme, lo que hice fue empezar a ponerme 3 detoxificaciones al año, como hacerle mantenimiento al carro. Yo le digo a los pacientes y a los médicos esto. 2, una buena suplementación. Tengo varias de las moléculas que me encantan. En el perfil de ustedes, realmente no por ninguna otro proceso, sino que yo lo digo que yo lo que prescribo es lo que me tomo, ¿eh? Y me ha ido bien y he visto el control de los lípidos. Me gusta hacer el control de los lípidos y realmente vale la pena hacerlo preventivo, no cuando ya tienes una cantidad de diagnóstico. Y el doctor decía ahorita de revertir. Realmente yo logré revertir en gran parte. Puedo tener un terreno de susceptibilidad de pronto del sistema intestinal, que le pongo buen probiótico, el quedófilo me encanta, y hago mis 2 o 3 ciclos de quedófilo al año, y otros probióticos inclusive en polvito. Y bueno, esto es clave. Alimentación, suplementación para cerrar y no trasnocharnos. Alimentación, suplementación,
con un contexto, como tú decías, nutrición preventiva y conciencia. Primero hacer el cambio conciencial alimentario, saber suplementar y trascender todos esos estigmas que vimos que nos engañan muchas veces, ¿ok? Nos están poniendo gran cantidad de procesos el milagro metabólico lo dice, fructosa, jarabe de maíz, una cantidad de procesos de azúcares escondidas, grasas escondidas y unas evidentes, ¿ok? Y bueno, preguntarán que si me como una comidita chatarra de vez en cuando. Claro que sí, tienen que poner uno a prueba el organismo, pero cuando confías en eso, clave, y uno puede encontrar, me encantan las hamburguesas de lentejas y de garbanzo, pero me consumo a veces unas de pollito, aunque sea por ahí a veces medio transgénica. y, y las papitas que a veces se las come uno, pero no tanto es lo que te comes, sino cómo te lo comes. Así que muchas gracias por haber escuchado esta Doctor, nos llegó conferencia. una última pregunta, sí, de última hora. Esa es la de cierre. La del de cierre, 5, sí, Mina, la mira. del 5. Dice la doctora Gina Fernanda Jiménez, a un paciente con polineuropatía crónica, además del magnesio omega, ¿qué otro nutriente se le puede suministrar para el manejo del dolor? Uy, bueno, más que doctora para el manejo del dolor, bueno, entramos también en terrenos neurodegenerativos. Yo he tenido experiencias, aparte del magnesio, aparte de los omegas, pensemos en la estructura, no vamos a lo básica, la vaina de mielina, la estructura, imaginemos una corriente nerviosa, ¿no? Y que todos los cablecitos se están pelando, vamos a hablarlo coloquial, ¿no? Necesito ponerle sustrato que mejore el alivio, ¿no? La neuroconducción se puede estar alterando y obviamente el paciente está inflamado, tiene dolor, entonces podríamos trabajar el terreno del sistema nervioso. Hay unas moléculas, aparte de ponerle omegas, de poner magnesio, hay algunas moléculas de la medicina funcional que nos pueden ayudar. Yo he tenido muchas experiencias con triglicéridos de cadena ramificada en neurodegeneración y pueden ser un soporte sumando. Vimos que hay tropismo de vitamina D3 también en sistema nervioso y hay moléculas de la homotoxicología que tienen bioregulación y tropismo por sistema nervioso. En conjunto, eso sí, a veces necesito un medicamento convencional neurotrópico con tropismo nervioso para equilibrar. O sea, se puede adosar un neuroinmunomodulador de homotoxicología nutracéuticos y un medicamento de fondo químico, pero menos tiempo. Eso hace que venga menos toxicidad hepática y renal y hacer una buena sinergia a los nutracéuticos. No solo el nutracéutico que va a quitar el dolor, no. Tener en cuenta la fisiopatología y con base a eso ir a todos los puntos target que me mejoren calidad de vida y el dolor como un resultado de la modulación de fondo de la inflamación, pienso. Perfecto, doctor. Mil y mil gracias nuevamente. Entonces, sin más por decir, les agradecemos a todos su conectividad y los esperamos en un próximo webinar. Doctor, un abrazo. Bueno, una feliz noche, un gran abrazo para todos, inmensamente. Nos vemos pronto. Dios los bendiga Claro que sí. infinitamente. Y gracias. Gracias. La salud cardiovascular, articular, hormonal y visual dependen en gran medida del aporte de ácidos grasos esenciales provenientes del omega 3. Obtener aceites de pescado con alta pureza y calidad depende de varios procesos. Que provenga de aguas profundas del mar, que cuente con procesos de destilación molecular, es decir, la purificación gota a gota del aceite de pescado, garantizando un aporte nutricional libre de contaminantes o metales pesados. Que aporte una cantidad apropiada de EPA y DHA. Omega 3 de Solaray, una fuente segura y confiable de ácidos grasos omega 3.